Bueno, nada, les comentaba, le voy a hacer como un paneo general para después ir bajando un poco más la lupa a lo largo de la clase, pero como partiendo de que ustedes entiendan que esto es un gran paraguas que tiene conceptos generales que vamos a ir abordando después en los módulos siguientes, ¿bien? Un poco la idea es que ustedes se vayan hoy con un paneo bien general y después, mirando las clases, leyendo la bibliografía, puedan ir bajando un poquito más y más la lupa llegando después a, bueno, a predimensionar conductores, a diseñar una planta eléctrica, a entender qué cuestiones hay que tener en cuenta, cuándo se solicita energía a UTE en una instalación dependiendo del programa, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, en términos generales, ahora lo que vamos a hacer es abrir un gran paraguas con conceptos que quizás la idea es que queden claros en esta clase, pero también lo vamos a seguir trabajando a lo largo del módulo. Por lo tanto, entonces dependerá también un poco bueno, de las ganas que le pongan y de que se pongan a leer también un poco la bibliografía que está muy bien explicada, está bien fácil de leer, se entiende espectacularmente, o sea, está. Ustedes después, si les parece, si les copa el tema con este primer pantallazo, yo les sugiero que lean el Marticio que está subido en la plataforma de Eva, que está bien amigable y está muy bueno para ir llevando el hilo conductor de este módulo, ¿bien? Les comentaba un poco, nada, para hablar en general, que cuando hacemos como las historias dentro de la facultad, cuando cursamos las materias de historia, después andamos, ¿no? por la calle, mirando hacia arriba, viendo las fachadas de los edificios, asociando órdenes, estilos, etcétera. Cuando hacemos construcción, vamos ahí después prestando atención un poco más a los detalles, a las resoluciones de los encuentros, a cómo se vinculan materialmente determinados componentes. Y bueno, un poco la idea con este curso es que ahora ustedes vayan después por la calle y por sus vidas, por los lugares en los que habitan, mirando, observando a ver cómo están funcionando esas instalaciones, si están pensadas para el uso que se les está dando, si cumplen con la normativa, si no. Bueno, un poco la idea es esa, de empezar a ver con otros ojos las instalaciones y sobre todo los edificios que habitamos para poder cambiar e incorporar ese chip también que se suma, ¿no? A la complejidad del diseño arquitectónico, que además de tener en cuenta la materialidad y la espacialidad, también tiene que tener en cuenta las instalaciones. Bien. Bueno, otra cosa también, si por ejemplo en relación a cuando vamos a proyectar cualquier tipo de programa, ¿no? Diseño arquitectónico, está bueno también ser conscientes de que eso se necesita que se le ponga un pienso, ¿verdad? No es únicamente pensar los espacios y bueno, después funcionan porque sí, sino que hay que pensar esos espacios cómo funcionan, cómo realmente se materializan las cosas. Esas iluminaciones que pensamos y que quizás estuvieron hablando, ¿no? En el módulo anterior, bueno, van a requerir estar conectadas en algún lugar, van a tener que tener corriente, van a tener que ser accionadas de alguna manera, van a estar prendidas en algún momento, todo el día, una parte del día, en qué momento. Podrán estar apagadas en algún momento, tendrán que estar siempre prendidas y necesitar un equipo de respaldo si existe un corte de energía. Bueno, todas esas preguntas está bueno que se las empiecen a hacer, sobre todo cuando empiezan a pensar en el diseño arquitectónico, ¿verdad? Porque después es bastante difícil hacer cambios a nivel de proyectos si no se contemplan ciertas situaciones. Por ejemplo, si tenemos en cuenta, no sé, el shopping, el Montevideo Shopping, en relación a las instalaciones, el área es más o menos un 10 o un 15%. Ponele que tendría 100, yo tenía anotado por acá, 100.500 metros cuadrados tiene Montevideo Shopping, ¿verdad? Un 10% tenemos 10.500 metros cuadrados. Miren, 10.500 metros cuadrados de instalaciones. Y será importante pensar qué materialidad, cómo se materializa el espacio que contienen esas instalaciones. Bien, yo quiero como usuario, como proyectista que el usuario, la persona usuaria vea, pase y vea todas las instalaciones, que no las vea, que estén camufladas en algún lugar, que vayan a las azoteas. Bueno, está. Todo ese tipo de pienso hay que ponérselo al diseño proyectual, que no es únicamente la creación de espacios, sino que es la conjunción de todas estas cosas. Bien, vamos a la siguiente, que pensé que ya. Bien, bueno, nada, lo que comentaba anteriormente, el objetivo de este curso básicamente es que ustedes tengan las herramientas, bien, las herramientas y el conocimiento para poder desarrollar un anteproyecto de eléctrica, sobre todo en carpeta, bien, que es cuando lo van a poner en práctica. Cuando ustedes hagan carpeta en los próximos años, o el año siguiente, no sé, cuando puedan, tendrán, entre otras cosas, además de hacer el diseño proyectual y el resto de las instalaciones,
desarrollar un anteproyecto de eléctrica, ¿bien? Y las herramientas que van a tener para desarrollar en ese anteproyecto las van a adquirir ahora, a partir de ahora. Así que sí será importante prestar atención a este módulo, obviamente al resto de los módulos también, pero la única vez que van a ver esto va a ser acá, va a ser ahora, salvo que hagan optativas o se copen con el tema y bueno, sean autodidactas, el momento en el que van a acercarse a un proyecto de eléctrica es a partir de ahora y en las clases siguientes de este módulo. Así que un poco mi idea era transmitirles eso, de que aprovechen esta instancia, porque después también, imagínense que ustedes, bueno, salvamos instalaciones, hacemos carpeta y después nos enfrentamos a la vida profesional. Y ahí quizás estén vinculados a la parte de eléctrica, a la parte de proyecto, o quizás estén vinculados y vinculadas a la parte de obra. Pero de alguna manera, en algún momento se van a cruzar con este tema. Y bueno, seguramente tengan que volver a echar un vistazo a estas clases, a la bibliografía, porque la información que van a adquirir ahora está muy buena y es bien práctica para que ustedes entiendan cómo se desarrolla un anteproyecto y tengan los conocimientos básicos. Por porque sobre todo eh, cuando se necesita hacer cálculos un poco más exhaustivos, dependiendo del programa, seguramente los haga un ingeniero, ingeniera, ¿bien? Pero de todas maneras nosotras como arquitectos y arquitectas tenemos que tener en cuenta eh, y tener la visión para poder proyectar un edificio, para poder proyectar cualquier tipo de programa arquitectónico teniendo en cuenta esas herramientas, ¿bien? Para que después no tengan problema al momento de la obra, al momento del uso y la ejecución. Un poco nada de eso. Otro de los objetivos es dejar previsión, eso es lo que decía, previsiones arquitectónicas necesarias para las instalaciones eléctricas. Bien, en la etapa de proyecto real, cuando estemos en el ejercicio de la profesión, es lo que comentaba antes. Bien, tener en cuenta que capaz que necesitemos una subestación y que esa subestación que no estaba, ¿no? Es un metraje cuadrado que no estaba pensado, pero que bueno, cuando hicimos el censo de las cargas, resulta que, bueno, le tenemos que pedir a UTE determinada carga y eso hace que tengamos que tener obligatoriamente una subestación en nuestra fachada, que justamente quizás la pensamos de una manera translúcida y que se vea de un lado al otro, y bueno, empiezan a aparecer este tipo de desafíos, ¿bien? Para resolver. No son más que desafíos, pero que está bueno que los pensemos desde el inicio y los tengamos en cuenta a la hora de proyectar. Bueno, después, obviamente, integrar el proyecto de instalaciones eléctricas al proyecto de arquitectura. Bien, no son cuestiones separadas, están bien relacionadas. Pensarlo desde un inicio de manera integral es lo mejor que podemos hacer, sinceramente. Como profesionales es lo mejor que podemos hacer. Después comprender los planos de un proyecto de eléctrica. Bien, imagínense si estamos trabajando en obra, tenemos que controlar algo y nos llegan los planos de eléctrica y resulta que nos rifamos algunos temas en la clase de eléctrico y bueno, salvamos porque salvamos, pero resulta que después tenemos que resolver algo en obra y no sabemos qué es lo que quiere decir ese plano, no podemos entenderlo. Más allá de que obviamente tenemos el apoyo de compañeras, compañeros, colegas en obra, está bueno tener como cierta responsabilidad profesional y decir, bueno, salgo de facultad con una base mínima para poder entender lo básico como es un plano de eléctrica, ¿verdad? Así como entendemos el plano de estructura, el plano de sanitaria, ahora nos tocará entender e interpretar, digamos, un plano de eléctrica. ¿Tá? Y lo último, validar las instalaciones realizadas en una obra. Obviamente eso lo que conlleva es un trabajo un poco más profundo porque deberíamos conocer las normas vigentes, ¿verdad? Que se adaptan a los proyectos de instalaciones, a los anteproyectos de instalaciones eléctricas. En ese sentido, bueno, estar actualizados con la lectura de la normativa vigente, básicamente, quienes legislan, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son UTE y la URSEA, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, ¿bien? Como para que tengan en cuenta que también tendremos que ir actualizándonos porque este tipo de normativas se actualizan a lo largo del tiempo y al momento de iniciar un proyecto o de ejecutar un proyecto, deberíamos como que pegar una lectura, una nueva relectura de este tipo de normas para estar actualizados según lo que nos están pidiendo. ¿Bien? Bueno, ahora les voy a mostrar posteriormente un proyecto de instalaciones eléctricas. En realidad es un proyecto arquitectónico que contempla todas las instalaciones, pero en este caso básicamente vamos a hacer foco en las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Básicamente lo que hay que visualizar en un proyecto real
son estos dos grandes puntos que están ahí en negrita, ¿bien? El lumínico, en relación a, bueno, la instalación de las luminarias, la ubicación de las mismas. Ustedes ya en el módulo anterior ya las diseñaron y ahora es el momento de dibujar en dónde irán y cómo se accionarán estas luminarias, ¿bien? Entonces, bueno, ¿qué implica eso? Establecer las puestas de luz y los interruptores o los comandos, establecer el encendido y el apagado, ¿bien? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde van a estar? Si va a ser con un dimmer o no, si se va a prender y apagar manualmente o de manera automática. Bueno, todas esas decisiones que son también de proyecto pasan a ser materializables en un plano, ¿bien? La segunda era establecer las puestas de toma corrientes y los equipos. Bueno, eso dependerá, obviamente, del proyecto en el que estemos trabajando, bien, porque obviamente el programa no va a ser lo mismo para un edificio de viviendas que para un hospital, bien, que para un banco. Hay diferentes tipos de complejidades y cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar que van a hacer que nosotros pensemos, nosotros y nosotras, qué tipo de puestas, de tomas, qué equipos, si van a ser, bueno, si va a estar en salto, si van a haber grupo electrógeno o va a haber UPS, eso ya lo vamos a ver en las clases posteriores, pero básicamente un grupo electrógeno y UPS en términos generales, lo que hace es contemplar el corte de energía eléctrica y sustituir esa energía mediante un determinado tiempo, dependiendo de cuál usemos, para reemplazar esa energía mientras está el corte de UTE, ¿verdad? Bueno, ¿en qué casos es necesario? 100% en qué casos quizás podemos sortearlo. También está el tema económico, ¿verdad? Deberemos tener conciencia para establecer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque salen dinero. Quizás en una casa quizá estamos proyectando un edificio de viviendas y en uno de los apartamentos le ponemos, no sé, porque ahora, claro, tenemos todas las cuestiones que se enchufan y ponemos un montón de tomas por todos lados. Bueno, hay que tener precaución con ese tipo de cosas, hay que leer la normativa, ver qué nos pide como mínimo y de ahí, bueno, dependiendo del cliente, se definirá cuáles y cómo y dónde irán este tipo de tomacorrientes, puestas, equipos, etcétera. Bien. Después, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es realizar los unifilares de un proyecto. Bien, ahora ustedes cuando terminen este módulo van a tener la capacidad de realizar un unifilar, de definir el calibre de los conductores. Bien, en la clase que viene con Mariela ustedes van a poder diseñar esos conductores, el diámetro, el material, etcétera. Van a poder establecer, bueno, eso es más a nivel de proyecto, por dónde irán las canalizaciones y las protecciones, cuál va a ser el esquema de tableros. Ahora vamos a ver más adelante, en la próxima les comparto un planito de CAD y vamos a ver bien el esquema de los tableros de un proyecto. Después también dependerá del programa, si tiene un sistema de protección de descargas atmosféricas, bien, los pararrayos. Y bueno, obviamente realizar el proyecto de instalaciones débiles. Les voy a dejar de compartir. Me avisan si ven el AutoCAD, por favor. ¿Ven el AutoCAD? ¿Ven la pantalla de Sí, AutoCAD? sí, se ve, sí. Está, bien. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio. Este es un edificio, les hago un paneo general. Bien, acá tenemos la vereda, el límite del predio es este. Comienza el edificio acá, es un edificio con dos volúmenes. Tenemos el primero, que es el que estoy señalando con el mouse y que espero que se vea el mouse que hace un circulito. Y el primero que está hacia adelante y el segundo más hacia el fondo, digamos, que se conectan en algunos niveles con este pasaje, bien, entre medio. El programa de este edificio es de locales y de vivienda, tiene varios niveles y vamos a empezar por el principio. Esto que estamos viendo acá es únicamente un plano de instalación. Bien, acá ¿qué tenemos? Tenemos en líneas generales cómo llega UTE, las líneas de UTE, cómo se distribuye el edificio, las luces, la ubicación, si son centros, si son de brazo, cómo se conectan los interruptores, a dónde van esos interruptores, bueno, las luces, las puestas de las luces, digamos, los tomas, qué toma hay en cada lugar, bien, dependiendo de lo que tenga que no le voy a acercar porque ahora próximamente se los acerco. Las tensiones débiles, bueno, que también tendrá sistema de CCTV, detección de ingreso, etcétera, etcétera. Y bueno, después, esto es el plano, ¿bien? Esto es el nivel de planta baja. Después tenemos acá en el dibujito, esto es lo que les comentaba recién, que es un esquema de tableros,
Ahora después lo vamos a hacer un poquito más de lupa. Estos son los unifilares, ¿bien? Están acá, tenemos varios. Y arranquemos por lo primero. Les voy a pasar acá a las líneas generales. Bien, acá capaz que es un poco más amigable. Tenemos acá las referencias. Les muestro por acá, miren. Tenemos las referencias que están todas dibujaditas preciosas, acá tiene relación el icono, ¿bien? Y la descripción de lo que significa cada una de los iconitos que vamos a utilizar en esos planos. Tenemos por un lado las líneas generales, donde aparecen los tableros, las canalizaciones, etcétera, etcétera. Iluminación, que acá es como otro subtítulo, que aparecen, bueno, ahí tenemos lo que les comentaba, si son centros, si son brazos, si hay un contactor, si hay una fotocélula, si la luminaria va embutida, si hay un proyector, etcétera, etcétera. Las instalaciones de fuerza, obviamente tenemos la línea de distribución. Acá en todos los diseños, cuando haya este iconito, significa que hay una subida o una bajada. Si está la fletita hacia arriba, sube, si está la fletita hacia abajo, baja. Bien, los toma con yuco, bueno, 3 en línea, etcétera, etcétera. La telefonía y los datos de CCTV, que les comentaba recién. Acá tenemos conexión Wi-Fi, lo de Antel, bueno, el rack, teléfono, una central telefónica, etcétera, etcétera. Lo mismo para la subida y la bajada. Y CCTV y audio, que acá está la central de CCTV, centro de monitoreo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en términos generales tenemos las referencias, el proyecto con todas ¿no? las subcapas que están, el esquema de tableros, que está por acá, y los unifilares. ¿Bien? En principio eso es como lo primero que quiero que tengan en cuenta para poder ir bajando la lupa ahora. ¿Está? Bueno, cuando vemos este plano que da un poco ¿no? de pánico, porque tenés como muchas líneas, muchos colores, te superponen cosas, no entren en crisis. En realidad, esto cambia un poco el paradigma de cómo tenemos instaurado, justo lo hablamos ayer con Mariela, de cómo tenemos instaurado la lectura y la escritura de los planos, el dibujo, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un plano de albañilería, se corta a 1,20, de verdad, nosotros, o sea, se corta, simulamos que hay un corte a 1,20 y lo que vemos en ese plano es lo que dibujamos. Lo que está por arriba se dibuja punteado. Te Uy, voy a mutear. qué, qué efecto extraño. La, bueno, estroboscópicos. ¿Qué estaba diciendo? Tenemos, bueno, de lo que está arriba, cuando tenemos un plano de albañilería, lo que está arriba lo vemos punteado. Bueno, toda esa que tenemos integrado de cómo ver los planos cambia un poco a la hora de ver este recaudo gráfico que es de instalaciones. ¿Por qué? Porque en realidad están todas las capas superpuestas. Lo que yo veo arriba, abajo, es todo, se ve todo acá. No es que voy a tener un plano de los cables que van hacia arriba y van punteados. Y no, acá los cables que, mira, retengan esto, chiquilines. Los cables que van a nivel de piso enterrados van punteados. Bien, los cables que van sobre techo, embutidos, no van punteados. Miren por acá. Les muestro, por ejemplo, no sé, vamos a ver que tenemos acá. Este es de luminarias. Acá tenemos una luminaria, acá esto es un sensor de movimiento, bien, sensor de movimiento, luminaria, sensor de movimiento, luminaria y sube el tablero. Bien, acá esto, según lo que está expresado, va embutido, bien. Entonces no lo vamos a poner punteado. Lo único que va punteado acá, a diferencia de los planos de albañilería, es lo que está enterrado. Ahora les voy a mostrar en líneas generales para ver esto específicamente. Lo primero que tenemos acá en este plano son las líneas generales, que es, capaz que no me estoy explicando bien, pero me preguntan cualquier cosa. Tenemos la cometida de UTE, ¿bien? ¿Qué es la cometida? Es la llegada de la línea de UTE a nuestro predio, ¿está? Le pedimos a UTE determinada carga de potencia y UTE nos dice, bueno, mira, te dejo acá y de acá hacia adentro, con estas instalaciones de enlace, que son las que harán de enlace, propiamente dicho, entre tu edificio y mi suministro de energía, vos tenés que generar ciertos dispositivos que garanticen la integridad de las líneas de UTE hacia arriba, aguas arriba, digamos, o sea, que si pasa algo en tu edificio no me dañe la instalación de toda la cuadra, por ejemplo, y la integridad de tu edificio propiamente dicho, ¿no? Que dentro del edificio no pase nada
con respecto a descargas, cortocircuitos, etcétera, etcétera. Bien, entonces acá nos deja UTE en una cama. Las acometidas vienen o por aire o por tierra. En este caso, en este edificio, viene por tierra, va punteada porque va enterrada, va a una caja, a una CGP, bien, después va a otra cámara. Les voy a hacer el recorrido porque esto es bien importante. Después va, sí, a otra cámara de 60 por 60. Todos sabemos lo que es una cámara de 60 por 60, ¿verdad? Y de acá va a unas montantes. Bien, ahora me gustaría, les voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la PPT, que ustedes vieran a qué a qué nos referimos cuando hablamos de CGP, ¿verdad? Esto es una CGP, es una caja general de protección, bien, que recibe las instalaciones de UTE y las distribuye a mi tablero general y a mi edificio con otros dispositivos que veremos más adelante. Esta es la sala de medidores. Miren esta escala, está buenísima. Es una sala de medidores gigante, ¿no? Cuando uno piensa en medidores, si cada una pensamos en nuestras casas y en edificios de vivienda, no nos imaginamos esto, ¿no? Un local específico para este tipo de medidores. O sea, metros cuadrados construidos solamente para albergar estos medidores. Ahora les salgo y les muestro por acá el AutoCAD en dónde están los medidores en nuestro proyecto. Nosotros estábamos acá en planta baja, bien, teníamos la cometida de UTE que venía acá, la CGP, viene una cámara, y acá unos montantes, bien. Estos montantes, ¿saben qué pasa? Bajan a otro nivel, que es el nivel de subsuelo. Vamos a localizar los montantes que están por acá. Estos son los montantes. Y van mediante canalizaciones. ¿Bien? ¿Lo están viendo? Ay, esperen que les puse un plano que no era. Este acá. Acá están los montantes. Van por bandejas, acá son bandejas portacables, que ahora les voy a mostrar una fotito. Estas bandejas van para la sala de medidores de este edificio, y después, si seguimos el recorrido, acá tenemos por la bandeja, seguimos la bandeja, seguimos por acá, y acá está la sala de medidores del otro edificio. ¿Bien? Acá tenemos menos medidores, porque es un edificio más chico, y acá tendremos más. Esta sala de medidores es la misma que les mostraba en las fotos. Está bueno asociar a veces imágenes con dibujitos, porque quizás nadie vio nunca o nadie prestó atención a este tipo de cosas, y me parecía importante mostrárselos. Bien, acá tenemos los bornes que están abajo, y acá tenemos las bandejas y los montantes. Esto es lo que les mostraba. Seguramente las han visto, ¿no? Si, en algunos lugares, en los shoppings, no sé. En varios lugares están, las vemos. Estas son las bandejas portacables, que si ustedes ven acá, pegan como un quiebre, ven y siguen. Y este manojo de caños con cables, son los montantes. ¿Qué son los montantes? Son pequeños orificios en las losas, en los cielos rasos, en donde tenga que pasar hacia arriba, por los cuales nosotros subimos toda esta maraña de cables a lo largo del edificio y sirven como para distribuirlos, ¿verdad? Así como acá tenemos las bandejas y van al montante, en otros niveles tendremos también bandejas o tendremos otro tipo de canalizaciones. Como por ejemplo en algunos lugares que también considero que alguien en algún momento habrá visto, sobre todo que a veces está muy de moda ahora, ¿no? Este tipo de instalaciones que sean a la vista. Bueno, estas son cajas y registros. ¿Para qué son? Para mantenimiento, ¿bien? Y quedan a la vista. También esto es una cuestión más de diseño, ¿bien? Porque nosotros, como arquitectos proyectistas, definiremos si estos cables que nosotros queremos se van a ver de una manera prolija, ¿verdad? Aparente, o irán embutidos. En este caso entiendo que es una pared de hormigón casi que maciza, no sé, me da la impresión. Quizás eligieron este tipo de- de expresión para el edificio, pero si nosotros no queremos este tipo de expresión, bueno, tendrán que ir embutidas, tendremos que picar ese muro y tendrán que ir embutidas, ¿bien? Que también eso lleva a otro tipo de ejecución que está bueno que se contemple a la hora de diseñar un proyecto. Porque no es lo mismo hacer un muro, después picarlo y hacer las instalaciones, que hacer un muro, seguir y después hacer las instalaciones en paralelo o en otro momento, o como se decía. Bien, voy a volver al planito de AutoCAD.
Acá tenemos, bien, subsuelo. Bien, les decía, teníamos la cometida que bajaba acá por los montantes, le voy a poner en líneas generales que está más depurado. Acá tenemos los montantes, bien, que vienen por bandejas portacable a los tableros medidores, a la sala de los medidores, bien. Y al otro edificio lo mismo. Ahora, yo les quería mostrar, les quería preguntar, en realidad, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a ver una planta más linda, una planta baja, acá, a ver si, a ver si se puede llegar a discernir. Miren, vamos a ver este baño. Ahora, ¿a quién se le ocurre, sin saberla, bueno, quizás alguno de ustedes trabaje en el rubro y sepa ya todo lo, ¿no? A qué hace referencia cada uno de los iconos, pero vamos a buscar uno más depurado. Un bañito, acá. Bien, acá tenemos el bañito. Bien, acá que tenemos, ¿no? Todos estos iconos que indican el tipo de cable, luminaria, algún otro dispositivo. A ustedes, acá nos dice que va para el tablero. Voy a borrar así le podemos ver mejor. Cuéntenme, a ver, alguien que seguramente algunos de los. Ahí tengo a Medaglia y Pascual y a José Mario con las cámaras prendidas. A ver qué les parece que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un baño. ¿Qué pondrían acá? Acá ya están los iconos, pero como en teoría ustedes todavía no saben qué significa, ¿qué les parece que podrían ser estos iconos? ¿Qué instalaciones podrían ir en un baño que tendríamos que nosotros pensar como proyectistas y colocar? Por ejemplo, eh, bueno, no sé, los escucho. ¿Se les ocurre algo? ¿Qué sería esto? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Que esté abastecido por electricidad. La luz, las tomas corrientes, El los... El calefón. Bien, Extractor. bien, También podría ser, sí, un extractor, algo para que ventile, digamos. bien, bien, espectacular. Bueno, miren, tal cual. Acá tenemos este iconito, es un extractor que va, vieron que acá les comentaba, esto sube, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente cuando les hablé de las referencias. Después tenemos acá un yuco y después tenemos acá, miren esto, qué interesante. Tenemos luces. Tenemos dos luces que van empotradas en el techo. Esta es la L06, que es la referencia de las luces. Miren, les voy a mostrar que eso no se los mostré. Tenemos que la L06 es este tipo de luz. Da un light fijo de empotrar en cielo raso para módulo LED de alta intensidad. Bueno, acá hicieron como una descripción de las referencias de las luminarias, porque está bueno que después que la tengan diseñada, identifiquen en planta cuál va en dónde. Bien, entonces volviendo al bañito inicial. Acá tenemos un sensor. Miren esto, cuando ingresen al baño se van a prender pac, pac, las dos luces, la que va para el inodoro y la que va para el lavatorio. ¿Bien? Eso está bastante bueno. Y acá tendremos, bueno, la luz de emergencia, que lo veremos más adelante, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que tener luz de emergencia. ¿Bien? Dependiendo del programa, obviamente. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar el esquema de los tableros. Miren esto, qué pieza más linda. Precioso. Esto es, a ver si se entiende, es un corte esquemático transversal al edificio, en este caso era un edificio en altura. Cada una de estas líneas amarillas corresponden a uno de los niveles, miren acá, subsuelo, planta baja, nivel 1, nivel 2, del 3 al 6, del 7 al 9, del 10 y la azotea. ¿Bien? Acá tenemos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la cometida? Que ahora después les voy a hacer un poco más, un pantallazo más general acerca de cómo llega la energía y cómo se distribuye a lo largo del edificio. Pero en general teníamos el abastecimiento de UTE con la cometida que iba a CGP, ¿verdad? Acá aparece la CGP. Tengan en cuenta que es un corte transversal, entonces estamos cambiando ¿Qué es lo que hace bien la CGP? ahora lo vamos a ver, ahora en la que viene les comento. Pero básicamente lo que hace, para que te quedes con eso, antes de bajar la lupa, lo que hace es recibir las instalaciones, o sea, la instalación que viene la energía que viene de UTE, la recibe la CGP, en este caso, porque es una CGP,
podría haber sido otra, podría haber sido una subestación, ¿bien? En este caso son una CGP porque la potencia contratada seguramente sugirió que sea una CGP, pero si nosotros tenemos un programa más grande va a ser una subestación. Básicamente lo que hace es recibir la energía de UTE y la lleva a nuestro tablero general del edificio. ¿Bien? Quédate con eso y lo vemos ahora. Maite, creo que eras Maite. Sí, gracias. Bien. Tenemos la CGP, vamos al tablero general. Está acá, en realidad el tablero general de medidores, miren acá tienen un dibujito re lindo, en corte, es este. Eso que veíamos en planta como pequeños cuadraditos, pasa a ser esto. Bien, los bornes que les mostraba son estos, y todas esas cajitas que teníamos vacías que eran como de acrílico, bueno, dentro irán todas estas, miren acá tenemos por unidades, esto controla el consumo de las unidades, 101, 102, 103, bien. Cada una de esas tendrá acá sus llaves. Está genial este dibujo. Y esperen que les cuento un poco que lo tienen todo acá. Acá tenemos, esta la ONT, es la terminal de fibra óptica. Ahí está la unidad concentradora de datos. Y este es el medidor totalizador. Bien. Y bueno, básicamente tendremos acá de cómo sale del tablero general a cada uno de los tableros derivados. Bien, estará en este caso el tablero de servicios, pero después tendremos el tablero, miren acá, este tablero que se relaciona con el ascensor, o sea que entonces estará abasteciendo el ascensor. El tablero de los pisos 201, 2, 3 y 4, el tablero de 101, 102, 103 y 104, y así sucesivamente. Esto lo único que indica es, bueno, cómo desde un tablero general yo derivo y dónde estarán ubicados los otros tableros. ¿Bien? Acá tenemos lo que decíamos del pararrayos, ¿bien? No sé, entiendo que ustedes conocen, ¿no? El pararrayos, vieron que es como un dispositivo que lo que hace es canalizar los rayos y miren acá, los canaliza por acá, los baja y los descarga a tierra de una manera segura. Bien. Bueno, creo que de acá era esto. Es bastante, un poco era la idea, básicamente capaz que las entreveré, pero la idea era que ustedes vieran un plano, un proyecto, un anteproyecto de eléctrica, que tengan en cuenta todo lo que se tiene que expresar, ¿bien? Básicamente, y en resumen, deberían estar cómo llega UTE, cómo se abastece el edificio, dónde está el tablero o la sala de medidores o el tablero general, cómo se deriva sus tableros derivados, de ahí cómo se deriva a cada una de las unidades, dónde van las puestas, dónde van los tomas, dónde van las luminarias, tener en cuenta las tensiones débiles, que no les hablé de las tensiones débiles ahora que me estoy dando cuenta, vayamos a ellas. Tensiones débiles. ¿Qué son las tensiones débiles? Son todas aquellas instalaciones que requieran menos de 50 volts para abastecerse, ¿bien? En este caso, acá teníamos las referencias, no se ven muy bien, pero teníamos STB, tenés el rack de controladores, bueno, control de ingreso, miren acá. Tenemos el internet, bien, la fibra óptica. Acá tenemos la cometida de Antel. ¿Se acuerdan? Teníamos la cometida de UTE para la eléctrica. Bueno, para las tensiones débiles tenemos la cometida de Antel. Va por canalización acá. Lo mismo a otra cámara y al mismo montante. Vieron que están en el mismo lugar que las instalaciones eléctricas, ¿no? Que las tensiones, que las instalaciones de potencia, ¿no? Miren, este cuadradito acá, que es más grande que 60 por 60, supongo, lo que hace es contener a todas, ¿no? Contiene las tensiones débiles y las instalaciones de potencia. Tiene todo que bajan y suben al edificio por ese montante que vimos hoy, una foto de referencia, pero más o menos esa es la idea, y se distribuyen, ¿bien? Esperen, ahí ya estoy yendo. Vamos a la PPT. Bueno, habíamos dejado acá en las cajas y los registros. Ahora sí, vamos a bajar un poco más la lupa. Bien, hablando un poco de las generalidades, está bueno entender cómo llega la electricidad, ¿bien? ¿Cómo llega al país la electricidad? Ustedes ya saben, supongo que ya saben, que básicamente se genera
mediante actores privados y públicos, ¿bien? Y UTE tiene el monopolio de la distribución. O sea, que no importa quién y cómo se genere, siempre será UTE la empresa que distribuya a lo largo del país esa electricidad. Por lo tanto, nosotras y nosotros, como arquitectos y arquitectas, deberemos solicitar a UTE eh, la llegada de esa electricidad a nuestro edificio, a nuestro programa, a lo que estemos realizando. ¿Bien? Para eso tenemos que tener varias previsiones en arquitectura para recibir el suministro. Básicamente, si es directo, será a través de una CGP o una subestación de UTE o una subestación propia. Eso depende de la potencia a contratar. ¿Bien? Los diferentes tipos de suministro dependen siempre de la potencia a contratar, pero está bueno que nosotros sepamos esa potencia a contratar, que se dice, de dónde sale. Después lo van a ver a lo largo del módulo, pero ahora está bueno que ustedes entiendan que la potencia que nosotros solicitamos y lo que nos pide UTE que tengamos se relaciona con el consumo, ¿verdad? Se relaciona con el censo de cargas. Ustedes después, más adelante, cuando hagan el diseño de los conductores y demás, van a tener que hacer como un relevamiento, si se quiere, de todas las cargas que se asocian a ese programa y cómo serán los usos, si serán 24 horas, si serán 8 horas, si será solo en el día, solo en la noche, etcétera, etcétera. Y dependiendo de todos esos componentes, ascensores, motores, bombas, bueno, ni que hablar, tomas, las puestas, las luces, todo eso tiene una carga de consumo asociada que será la que nosotras y nosotros deberemos relevar y en base a eso será la potencia que nosotros solicitamos contratar a UTE. ¿Bien? Eso está bueno que lo tengan como bien claro. ¿Cómo se mide el consumo de energía eléctrica? Un poco ya lo vimos, es con el medidor de energía. Esta sala de medidores que vimos ahí es lo que mide nuestro consumo. Bien, será un medidor si es un solo cliente, serán varios si son varios clientes. Como por ejemplo en este caso que teníamos viviendas y locales, cada uno en este caso tendría su medidor independiente para controlar y llevar a cabo y en cuenta su consumo. Bien. Eh, lo mismo que comentábamos hoy. La sala tendrá que haber, dependiendo de la escala de nuestro programa, una sala de medidores. Eso empieza a sumar, ¿no? A sumar como pequeñas cositas que se tienen que tener en cuenta cuando diseñamos. Capaz que cuando estábamos pensando un edificio y no estábamos con el chip este que les comento de pensar en las instalaciones, nosotras y nosotros diseñamos, bueno, un lugar en el cual teníamos varias cosas y entre ellas los medidores. Bueno, pues resulta que por el programa que estamos diseñando tenemos que tener una sala de medidores. Y eso es metraje cuadrado. Quizás esa sala de medidores ahora tiene que terminar eh, abarcando un metraje cuadrado que elimina un apartamento, por ejemplo, no sé, para tirar algo. Entonces, es algo que nosotros le propusimos al cliente como un edificio de 20 apartamentos, quizá ahora sean de 19. Fíjense ustedes el impacto a nivel de proyecto y a nivel económico que eso tiene. Básicamente, ahora la idea era hablar de cómo se distribuye la energía, ¿bien? En el resto del edificio. Nosotros, como les comentábamos y como comentaba la compañera, tendremos entonces un tablero general y tableros derivados, ¿bien? Donde habrá canalizaciones para las líneas, montantes eléctricas y para los circuitos. Está bueno entender también qué es lo que alimentamos eléctricamente, esto que les comentaba hace un ratito. ¿Qué es lo que requiere energía eléctrica para su funcionamiento? Bien, serán, en este caso, las puestas, tomas corrientes, luces, motores, equipos como bombas, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta este tipo de cosas eh, hace que podamos contemplar y relevar de una manera correcta la cantidad de cargas que tenemos que solicitar a UTE. Bien. Bueno, y un poco lo que les comentaba hoy de las instalaciones de tensiones débiles. Bien, ¿qué son las instalaciones de tensiones débiles? Son todas aquellas que hacen que funcione la telefonía, los datos, bien, las llamadas de enfermería, cuando es un programa, por ejemplo, de hospital, la domótica, que ahora está bastante de moda, bien. Obviamente que la detección de intrusos, en relación a los sensores, las alarmas, las cámaras de seguridad, el control inteligente de edificios, ahora los que no sé cómo le dicen ustedes, pero en general tótems que están como, ¿no? Ese tótem ahí a la entrada de los edificios con las personas que trabajan en la empresa de seguridad y se encargan de realizar la tarea de portería,
bien, que anteriormente se realizaba con una persona y ahora está pasando a ser realizada por estos tótems que se encuentran ahí. Bueno, básicamente estos se distribuyen, como ustedes saben, dentro del edificio mediante tableros o armarios que se llaman, o rack de comunicaciones, ¿bien? Que eso lo que hacen es, bueno, tenés en alguna parte de nuestro programa, tendremos una sala de monitoreo y alarma, tendremos una sala con controladores digitales, ¿bien? Con software para accionamientos, etcétera, etcétera. Eso también es otra, ¿no? Otra gotita más en ese vasito de agua de cuestiones a tener en cuenta cuando diseñamos un proyecto de instalaciones. Ahora empiezan a sumarse también las tensiones débiles y sus salas necesarias para funcionamiento, ¿no? Dependerá obviamente de la escala de nuestro programa. No es lo mismo hacer una vivienda, un edificio de vivienda de 5 viviendas que hacer un edificio de viviendas de 40 apartamentos. Bien. Creo que ahí. Bueno, y ahora sí, las instalaciones de potencia, básicamente volvemos un poquito para atrás a esto de la generación de la energía, que yo les comentaba que lo generan privados y públicos, en este caso, y que UTE lo distribuye de manera monopólica. Bueno, ustedes ya saben que se genera en Uruguay en diferentes centrales. Bien, tenemos energía hidráulica de las centrales hidráulicas, de las centrales térmicas, las de ciclo combinado, de biomasa, las eólicas fotovoltaicas. Básicamente, las más conocidas son de las represas hidroeléctricas, la de Salto Grande, Rincón del Bonete, Baigorria, Palmar, ¿bien? Biomasa con las UPM, también ahora se está empezando a generar. Y bueno, la distribución la hace en alta tensión, UTE en 500 kilovatios y 150, ¿bien? Y después están en 30, 22, 15 y 6,3, la puede hacer UTE o el usuario, y en 0,4 o 0,23 kilowatts en 400 volts 230, será de UTE o del usuario, ¿bien? Que como les comentaba, UTE lo que hace es transporta esa energía en alta y después llegan a los pueblos y a los centros poblados, a las ciudades, y les transforma en media o en baja, ¿bien? Entonces, nosotras y nosotros cuando solicitamos a UTE un tipo de suministro de energía, dependerá del transformador que esté en el lugar, en el emplazamiento en el que estemos trabajando, ¿bien? De ahí sabremos si va a ser 230, si va a ser 400, pero lo suministra UTE, ¿bien? Les comentaba, acá les dejamos un link que está re bueno, si quieren después ingresen y pueden entrar a chusmear. Esta es la página de UTE. Básicamente lo que muestra acá es, bueno, en el Uruguay, cómo se genera la energía, quiénes la generan, está genial. Acá en las referencias, por ejemplo, esperen que no veo nada, tenemos bueno, no se ve mucho, pero acá, por ejemplo, es una es eólica, la F fotovoltaica, la T es térmico fósil, después tenemos acá la B, que es de biomasa, ¿bien? Y nos cuenta en Uruguay quiénes y cómo se genera la energía. Está buenísimo. Acá les hice un poco de una lupita a lo que era Montevideo, y acá, más adentro, en La Teja, no sé, random hice clic en una, ay, hice clic en una de las que me aparecían, una de las empresas que me aparecían como generadoras, apareció esta empresa de La Teja, que aparece que tiene un microgenerador, y incluso nos dice que es fotovoltaica la energía. Bien, miren toda la cantidad de empresas o personas que generan energía en Montevideo, o sea, está genial. Miren esto. Justo acá es bueno, es La Teja, pero tenemos, miren, en Aguada, y eso ya se empieza a masificar bastante más. Y además, que algo que no puse en la PPT que estaba mirando ahora de mañana, que se los quiero mostrar, es esta página. De ADME, Administración del Mercado Eléctrico. Miren esto, está buenísimo. Acá nos dice, en las últimas 48 horas, por si alguno se cuelga, alguna se cuelga, y quizás para carpeta les pueda servir también para tener en cuenta que el tipo de energía que usen o que produzcan, o no sé si se cuelgan con alguna de esas cosas. Acá nos cuenta, miren, estamos hablando entre el 5, el 6 y el 7, cómo se produjo la energía en Uruguay. Bien, acá tenemos el anaranjadito es biomasa, después tenemos el amarillo que es, bueno, solar, supongo, eólica, el verde, y después, bueno, por represa, Salto Grande, Palmar, etcétera, etcétera.
Y por acá es importación de Argentina, miren esto. Nada, acá hay un montón de información por si les copa el tema, nada, para que les quede nomás, a mí me pareció interesante compartírselas y después se las agregamos. Incluso acá, miren, le dicen el pico de demanda en verano y el pico de demanda en invierno. Supongo yo que del año pasado. No, en verano de este año, está bien, y en invierno del año pasado. Nada, son como datos que están buenos que ustedes puedan acceder por si les interesa bajar un poco más la lupa por ahí. Bien. En relación a las normas internacionales, bueno, básicamente, ustedes creo que ya las han escuchado nombrar, pero internacionales tenemos la IEC, que es la Comisión de Electrónica Internacional, la NEC, el Código Electrónico Nacional, y las ISO, bien, que son las más conocidas, que es la Organización Internacional de Normalización. Bien. Y en relación a las normas nacionales, tenemos obviamente la norma de UNIT, que ustedes saben que ahí, bueno, si ustedes ingresan a UNIT, ponen la norma que quieran y aparece, algunas son libres, otras hay que comprarlas, pero de todas maneras está bueno saber que allí se regula casi todo, bien, desde los materiales de los conductores, los materiales de los tomas, o sea, hay de todo, está normalizado por UNIT, que entiendo que es la nacionalización de esas normas internacionales. Bien, después está el reglamento de baja tensión de UTE, que está subido creo a la plataforma EVA, pero yo lo tenía por acá para mostrárselo. Acá tenemos la de UTE, supongo que las están viendo. Nada, está muy bueno, así que recomendado junto con el Marquicio leerse esto, está buenísima. Bastante amigable también de leer, obviamente tiene su índice, sus cuestiones más de marco teórico, pero miren, acá tiene un montón de definiciones. Un montón de definiciones. Si a usted le queda duda que a veces hay palabras o cosas que no entendemos, bueno, acá está bueno porque es bastante fácil de entender. Bien. Hay un poco de las siglas también para que ustedes entiendan cómo se abrevian, pues son todas cosas nuevas que a veces capaz que abruman un poco. Y entender acá, leer esto está bueno porque te aclara un montón. Bien. Bueno, acá cómo son los suministros monofásicos y trifásicos. Está muy bueno. Acá tenemos, también tiene dibujitos, miren. Después vamos a ver alguno más adelante, pero también las acometidas de la red aérea, como les decía hoy, cuando viene por aire, cuando viene por tierra. Bien, está bueno para que le peguen una bichada cuando ustedes puedan y quieran, porque está bastante erúdico como para aclarar algunas cosas que quizás no queden del todo claras. Bien, vamos de vuelta acá. Bien. Bueno, el reglamento de baja tensión de UTE, que es lo que les mostré recién, y el decreto 406/88, que ese es el decreto del Ministerio de Trabajo, ¿bien? Ese decreto está relacionado a la prevención de accidentes de trabajo y habla básicamente del contacto indirecto y directo de los trabajadores relacionados con el grupo número 8, que es industria y comercio, ¿bien? Son las personas que trabajan en ese rubro. Y bueno, básicamente el decreto lo que hace es nombrar algunas cuestiones que están relacionadas más bien con la protección de personas, ¿no? Como las máquinas eléctricas, que tienen que tener dispositivos de corte que impidan que sigan funcionando de manera intempestiva. Bueno, las trabas de seguridad que tienen las herramientas, etcétera, etcétera. También las medidas de protección contra contactos eléctricos indirectos. Bien. Y bueno, lo de las herramientas portátiles, que tienen que cumplir algunos requisitos bien específicos relacionados a la atención de alimentación. Que bueno, si les interesa bajar un poquito la lupa ahí, también pueden entrar esta sí es de libre acceso, el decreto 406/88, está bueno para que lo lean y tengan un poco en cuenta qué es lo que se le pide, ¿no? a los trabajadores en relación con este tipo de protecciones personales específicamente con las instalaciones eléctricas. Habla de otras cosas, pero tiene parte que habla de esto en espacios confinados, trabajo en espacios confinados, etcétera, etcétera. Está bastante interesante como para que le peguen una leída también en esto de empezar a familiarizarse con algunas cuestiones de este rubro. Bien.
Ahora, bien, la acometida eléctrica del edificio. Acá vamos a hablar un poco de lo que comentaba la compañera hoy. Bueno, básicamente tenemos el suministro, como les decía hoy, directo de UTE, bien, SGP, que es la Caja General de Protección. El suministro en baja tensión se hace en 230 volts monofásico, 230 volts trifásico, o sea que son dos fases más el neutro, y 400 volts trifásico. Bien, que eso lo hace cuando se requiere una subestación de UTE o cuando el suministro de baja tensión se hace en 230 monofásico, 230 trifásico o 400 más neutro trifásico. Esto de 230 trifásico o 400 dependerá del programa que tengamos y de lo que necesitemos, de la potencia que necesitemos para que funcionen los equipamientos que irán conectados a la red. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, una bomba que funciona a 400, claramente si la enchufamos a 230 no va a funcionar. Bien, entonces, bueno, el programa también definirá si necesito conectarme a 400 o 230. Pero quien lo suministra es UTE. Entonces, dependerá también del transformador, del emplazamiento en el que estemos, cómo se hacen esos matches, ¿verdad? De lo que yo necesito, lo que me suministra UTE. Bien. El tablero general del edificio, como ustedes saben, básicamente, y lo nombramos ahí, tenemos un tablero general que es el que recibe todo y de ahí se derivan a tableros secundarios o terciarios o, como veíamos, el tablero que estaba únicamente asociado al ascensor en el proyecto del que estábamos viendo el AutoCAD. Bueno, básicamente lo que hace es eso, ¿bien? Ordenar en un lugar físico que tendrá sus protecciones, que irán, las veremos más adelante en el curso, protecciones para personas y protecciones para los circuitos, pero que, bueno, desde ese tablero general o ese lugar físico donde está todo centralizado, se derivarán de los diferentes lugares o locales que se necesiten con un tablero y contador independiente, ¿bien? Básicamente ya hablamos de las puestas para iluminación, que eso también capaz que está bueno recordarlo. Nos referíamos a dónde se colocan las luminarias, ¿bien? Si irán, vieron que ahí vimos, creo que estaba en el bañito, había uno que era no, no había en ese bañito, de brazo, cuando están las luminarias en las paredes, vieron que están por ejemplo, los baños, en general están en los baños, si estamos hablando de programas de vivienda. Van empotraditas en la pared y queda el bracito ahí, no sé, a veces lo movemos, a veces no. Bueno, ese tipo de, de ubicaciones, si van en el centro, bien, si hay que dejarlas embutidas, bueno, habrá que tener ciertas previsiones a nivel constructivo, pero identificar no solo el tipo de luminaria, sino si irá en el centro, si va en el brazo, si va, no sé, cómo las diseñemos, las tendremos que dibujar. Obviamente que las puestas para iluminación, los equipos, eso ya lo hablamos también, los ascensores, las bombas, el aire acondicionado. Chiquilines, el aire acondicionado requiere conectarse, ¿bien? Cuando a veces hacemos como el proyecto de la parte térmica, dejamos un poco de lado eso, y cada aire acondicionado, como ustedes vieron, después en las viviendas termina siendo, ¿no? Sobre todo en las viviendas, programas de vivienda, termina siendo algo que se pone después, quizás porque no se previó, si es un edificio relativamente viejo, o si, bueno, no se tuvo en cuenta. Y bueno, tenemos que tener en cuenta dónde enchufamos el aire acondicionado, básicamente, ¿no? Hay que diseñarlo, hay que ver dónde irá esa llave, dónde irá ese toma. Bien, porque ustedes saben que el aire tiene una llave específica con un toma específico. Nada, cuestiones que tienen que tener en cuenta. Y bueno, También hay que después, tener, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, para dónde ventila el aire, digamos. Tener en cuenta sí, a la claro. hora o solamente es el tema eléctrico, porque No, no, también hay sí, que sí, tener sí. Sí, claro. Sí, yo ahora estaba haciendo como puntualización en la parte eléctrica, pero cuando pensamos un sistema de acondicionamiento térmico, dependerá. En este caso justo hablé del aire acondicionado, me lo imaginé tipo split, pero ustedes ya saben que tenemos una amplia variedad de sistemas, ¿no? sí. Eh, en general, cuando hablamos de sistemas de acondicionamiento térmico, sí, obviamente tenemos que ver de dónde se toma de dónde se toma el aire y cómo se inyecta. Eso también. Pero justo ahora estaba hablando únicamente de la parte como eléctrica. Bien. Claro, porque ya que haces ya que pensás el tema eléctrico, ya pensás como todo, digamos, ya Tal usás el cual. agujero para todo, digamos. Para Sí, hacer sí, eso sí. también.
Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, la idea es como profesionales es tener como una integralidad. La gracia de, si se quiere, de nuestra carrera es, bueno, tenemos como, vieron que tenemos como diferentes materias que son bien específicas y bueno, integrar todo eso cuando vamos a diseñar es el valor agregado que le damos con nuestra profesión, básicamente. Bueno, estábamos por acá, lo del decreto. Bien, ahora sí, vamos al glosario, un glosario de términos y definiciones, como para que empiecen a hacer boca, como dijera una persona más grande. Bueno, la CGP, básicamente, como les comentaba, nosotros UTE nos suministra la energía y nos deja, si es por aire o por tierra, dependerá de UTE, pero nos suministra energía hasta nuestro límite de predio, ¿verdad? Ahí lo que tenemos nosotros son, de ahí hacia adentro de nuestro edificio tenemos las instalaciones de enlace, ¿bien? Que es la instalación que genera que básicamente los cables que están entre la calle y el tablero estén seguros y estén funcionando de manera eficiente, ¿bien? Bueno, como hablamos, teníamos la cometida por un lado, que es la llegada de UTE, después tenemos la CGP, que son cajas, ¿bien? Son cajas con elementos de operación y protección de las líneas repartidoras. ¿Tá? Es un elemento de transición, como les decía, entre la red de distribución instalada por UTE y si hay un cortocircuito entre mi tablero y la conexión que ahorita de UTE a la CGP, evita que la falla se solucione a voz arriba. O sea, que como que si se quiere no me estropee la instalación, sino que, bueno, es como básicamente, si se quiere, un fusible. ¿Bien? Y eso lo determina UTE. ¿Cuándo es obligatorio usar la CGP? Bueno, en general cuando son programas bastante chicos, bien, si la potencia que nosotros contratamos a UTE no supera los 15 kilowatts, deberíamos tener una CGP. Si lo supera, ya dependerá, ustedes lo van a ver en las clases siguientes, pero dependerá si pasamos a tener una subestación propia, bien, que lo que hace es transformar la energía que recibe de UTE y la envía a nuestro edificio y la devuelve a la red o una subestación de UTE, bien, que ella tendrá que tener un acceso, el mantenimiento lo hace UTE, ingresa UTE, o sea, eso es para programas bastante más grandes, bien, creo que son, no les quiero mentir, ahora después chequeo bien cuándo es que va a subestación y cuándo no. Pero la idea es, bueno, cuanto más potencia tengo, más cosas me va a pedir UTE. Bien, si yo contrato potencia, si yo realizo una solicitud de potencia contratada alta, para un programa, ejemplo, una industria, una fábrica de algo, voy a necesitar quizás una subestación. ¿Por qué? Porque esa fábrica tiene motores, tiene bombas, tiene equipos que requieren bastante más tensión para funcionar. Bien, cuando tenemos un programa más chico, ahí vamos bajando. Tendremos una subestación propia o tendremos una CGP. Bien. La ubicación de esta CGP, como dice acá, está en la fachada de los edificios. Capaz que ahora hacemos como ¿no? O, vinculamos lo que hablaba al principio, que era casi que romántico, de andar mirando hacia arriba y viendo la ciudad. Bueno, ahora podemos ir mirando la CGP de los edificios. Bien, en las fachadas están, ahora después, más adelante hay unas fotitos ahí para mostrarles, pero básicamente es algo por lo que pasamos todas y todas todos los días, quizás no prestamos atención. Bien. Lo que comentaba acá es, bueno, nada, esto que pertenece a UTE, bien, la CGP, posee las protecciones de la instalación, que es lo que comentaba. Y bueno, desde la misma salen los conductores en baja tensión para alimentar nuestro tablero general y de ahí los derivados secundarios y específicos. Bien. Después está el interruptor de control de potencia, que básicamente es un interruptor, bien, que está en el gabinete de la fachada o en el tablero general, que pertenece a UTE y que controla la potencia contratada. Incluso, quizás si ustedes tuvieron o si tienen los medidores inteligentes, a veces se está reemplazando esa función del ICP dentro del medidor, pero yo, por ejemplo, en el lugar en donde vivo, tengo ICP y cuando la vivienda se pasa, o sea, vos consumís más de lo que tenés contratado, lo que hace es interrumpir el suministro. ¿Bien? Entonces te dicen, como que te llama la atención decir, bueno, mira, vos contrataste esto, pero estás consumiendo más y se apaga. Salta, como se dice, ¿no? En la jerga
general y corte de suministro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos pasándonos de lo que solicitamos a UTE, ¿bien? Pasándonos del consumo. Bien. Que es un interruptor termomagnético calibrado y presentado por UTE y controla la potencia contratada. Bien, esto es un poco lo que les decía. Acá. Ahora sí. Bien. Y acá tenemos, bueno, también dentro de otras definiciones, ¿qué es una subestación de UTE? Bien, es un edificio un edificio propio de UTE, bien, que va o edificio, bueno, una subestación en general es un edificio que es o de UTE, cuando es subestación de UTE, o es propio, bueno, cuando es una subestación propia, claramente. Básicamente, cuando es de UTE, está cedida en forma de comodato, por eso que les comentaba que ellos tienen, UTE tiene acceso y uso y goce de ese edificio, o sea, tienen que tener un ingreso desde la vereda, desde la vía pública, ¿bien? Y todos los dispositivos que estén adentro dependen de UTE, pertenecen a UTE y son mantenidos por UTE, ¿bien? O sea que imagínense que le estamos si se quiere, cediendo parte de nuestro metraje cuadrado a UTE para que tenga su propia subestación. ¿Qué es lo que hace la subestación? Transformar la energía, en este caso será de media baja, pero lo que hacen las subestaciones es eso, básicamente transformarla, ingresarla al edificio desde ahí e ingresarla a la red ya transformada. Bien. La salida es en baja, ahí mira, tenemos. La salida es en baja tensión, en 400 volts más en neutro o en 230 trifásico o 230 monofásico. El puesto de medida de UTE también. La ubicación es en nuestro edificio o predio, estableciendo un comodato o sesión de derecho. Bueno, sí, está, es lo mismo. Los puertos de los dispositivos y los equipos pertenecen a UTE y son mantenidos por UTE. Bien, la salida es en media de 6,3, 15 kilowatts, 22 o 30. Eh, y bueno, básicamente, nada, ustedes saben que cuando es alta tensión, el sistema de transmisión es entre 500 y 150 kilowatts, como lo dijimos antes. Cuando es en media, como lo dice ahí, en 30, 22, 15 y 6,3. Y bueno, cuando es en baja, es en 400 y 230 volts. Digo, como para que quede un poquito más claro eso. Y lo mismo, cuando es una subestación propia, básicamente es una subestación un edificio que está en nuestro predio, ¿bien? Que tuvimos que haber dejado un metraje cuadrado específico. También las subestaciones están normalizadas por UTE, no pueden variar, o sea, tienen determinadas características constructivas y físicas que no dependen del proyecto. No es que podemos hacer una subestación de madera, eléctrica, de madera y que esté, no sé, flotando y que percibamos, no sé qué, no. Las subestaciones están normalizadas por UTE y son de determinados materiales, con determinadas medidas, dependiendo de la que deberemos generar ahí. Entonces, a nivel proyectual, eso, como les decía hoy, tiene también un peso, ¿verdad? Tiene un peso a nivel visual, sobre todo, porque, bueno, vamos a ir caminando a nivel de piso y vamos a ver esas construcciones robustas en nuestro programa. Bien. Básicamente, lo que les decía de la subestación, la salida es en baja tensión a nuestro tablero general. Y bueno, acá tenemos un dibujito que en realidad este tipo de esquemas, esperen que voy a tomar un poquito de agua. Este tipo de esquemas está en la norma de UTE que les mostré hoy, en la norma de instalaciones de enlace. Básicamente es esto lo que van a ver, lo que les decía hoy. Cuando vayan cuando anden caminando por algún lugar, presten atención y van a ver esto. Bien, esta es una acometida con CGP y medida directa hasta 100 amperes, bien, en 400, 230 y 70 kilowatts en 400. Acá tenemos, obviamente esto es una fachada, por la duda, vamos a aclarar, esto es un corte, no, acá estamos viendo de perfil, acá estamos viendo de frente, tenemos la puerta, el número de puerta, y acá vamos a tener la acometida y el medidor. Bien, acá tenemos la CGP y acá tenemos el medidor.
Acá tenemos las medidas, estas medidas están también, obviamente que están normalizadas. El ancho este de 0,85, la distancia mínima al nivel de piso, la altura del visor, fíjense ustedes, del visor del consumo a nivel del piso mínimo es 0,90 y máximo 1,50. Eso está pensado para que una persona, ¿no? Cuando pasaban las personas que tomaban el consumo, pudiese verla. Ahora, bueno, nada, ustedes saben que se manda de manera digital en la mayoría de los casos, pero igual de todas maneras en algunos lugares siguen habiendo personas que van a tomar el consumo de manera visual. Vieron que ahora no sé, creo que es una aplicación o WhatsApp, te sacan una fotito del consumo y lo mandan a UTE y básicamente lo autogestionan. Pero el concepto de la altura del visor es ese, ¿no? Que lo pueda ver cualquier persona, que no tenga que subirse a una escalera, a un banquito o agacharse en el piso para poder tomar el consumo. Bien. Después acá tenemos en el corte lo que podemos ver es, bueno, miren la previsión a nivel de muro, ¿verdad? Eh, Nada, esta caja tiene que entrar acá, en este muro. Bien, obviamente porque es un muro que da al exterior, deberá ser mínimo de 30, etcétera, etcétera, pero bueno, son cuestiones que hay que pensar porque por acá justo no debería pasar ningún caño, por ejemplo. O no debería pasar ningún otro tipo de instalación que interfiriera, perdón, con nuestra CGP y con el tablero medidor. Acá tenemos otra. Consulta, pero Sí, la CGP es UTE que la instala. sí, claro, pero nosotros tenemos que dejar la previsión. Y nosotros tenemos que elegir en dónde va. No, tiene que ir En en el la. caso No, que, claro, claro, sí. Sí, no. Tiene que estar la fachada del edificio, en este caso, o el límite del predio. no sé, yo conozco muchos casos que la UTE lo pone, o sea, lo ponen ellos primero y después de ahí te tenés que manejar vos. Bueno, capaz que. Déjame consultar. Me lo anoto porque capaz que te estoy errando, pero. Y la próxima te la contesto. ¿No? Y ahí, digo, debe haber una normativa específica con las medidas y todo lo demás, pero también muchísimos casos, por ejemplo, donde no hay muro, donde ponen ellos una columna y te lo ponen en una columna porque en realidad el límite del predio es un tejido y en un tejido no lo pueden poner y no lo pueden poner del lado de adentro porque tienen que tener acceso. Entonces, este es como un caso muy puntual, pero Bien en particular, claro. general, Sí, sí, sí. Mirá, no sé si ustedes están viendo. Contestando un Sí. poquito tu pregunta, la obra civil en general es de parte del usuario. Sí se pueden dar casos, como dice acá la compañera, sea casos, por ejemplo, en alimentación de, ¿cómo se llama? Zonas más marginales o relocalizaciones o lo que fuera, que UTE está colocando a veces medidores o CGP sí en columnas, eso es cierto. Pero a vos como usuario, un taller, por ejemplo, esto podría ser un comercio, no lo sabemos, te vas a construir. Si tú no tenés retiro, ahora salgan por la calle, porque es como dice Stephanie, tal cual, han pasado 1000 veces por estas cosas y no las han visto porque uno ve la información que le llega a través de los ojos en millones de datos y uno registra, no sé, un X%. Entonces ahora cuando ustedes salen a la calle, vayan y miren, van a ver de este tipo de cosas que hicieron como una especie de tótem, porque tiene un retiro, entonces tuvieron que hacer como un murete para poner esto, las van a encontrar, créanme, búsquenlas porque están. O en este caso, acá está sobre la fachada, porque seguramente este es un predio que no tiene retiro, pero tendrías que ser una persona realmente en un contexto carenciado para que usted no te exigiera a vos hacer la obra civil para sostener esto. Además, tiene que haber un proyecto, ¿no? Porque como dice Stephanie, acá atrás no va a haber un baño, por ejemplo, o no debería, porque bueno, en ese muro tener una instalación sanitaria podría ser algo que eventualmente entre una pérdida, una falla, lo que fuera, podría generar un problema importante. No sé si con eso contesto tu pregunta, pero es uno tiene que meter, como también preguntó el compañero, ¿no? Hay que aprovechar para hacer la ventilación. Bueno, tiene que hacer la conexión o el macheo entre todas estas instalaciones, ¿no? No solamente la que estamos viendo ahora, que le estamos metiendo la lupa a eléctrica y lo que vamos a arrancar es con potencia. Pero salgan y bichen, antes hacíamos un ejercicio muy bonito que era este de relevamiento, háganlo
Y de última, si les queda alguna duda, alguna cosa que vieron o algo, traen la fotito para la clase que viene o la mandamos a través del foro y lo charlamos. Bueno, Stephanie, Ahí va, no, está bien, sí, sí, sí. Me parece que justo estuvimos charlando un poco de eso. Si les parece, salgan a cazar de cacería de CGPs y suban las fotos al foro y lo charlamos la próxima. María Eugenia, si vos llegás a pasar, salí de cacería, sacar una fotito y subir al foro. Y después lo charlamos, porque obviamente hay cosas que también uno sabe, ¿no? La norma, el contexto y demás, pero después en la vida real a veces pasan algunas cuestiones que no van por el mismo camino que la normativa o que lo autorizado. Y nada, pero un poco por esto que nombraba María Eugenia, pero también para todas y todos. Hagan eso, hagamos eso. Salgan de cacería de CGPs o bueno, o subestaciones. Ahora después les muestro una fotito y van a ver, cuando vean la última foto van a decir, ah, era esto. O sea, ahí le va a hacer todo el match. Pero salgan de cacería de CGP, subestaciones e instalaciones eléctricas y suban una fotito de referencia y lo hablamos la próxima. Se los dejo como deber. Se los dejo como deber y van a ver que seguramente encontremos un montón de cosas que obviamente no están contempladas ni en esta presentación que es general, pero también hay situaciones bien particulares que a veces está bueno ponerle la lupa aprendamos todas y todos. Así que les propongo eso, ya que se dio el contexto, salgan de cacerías de instalaciones y manden una foto, cada uno suban al foro representativa de qué es lo que, obviamente con un textito de qué es lo que les parece, porque a veces también podemos ver cosas que no sabemos qué son. Saquen una fotito y pongan esto me parece que es tal cosa y después lo charlamos acá en clase. Aparte, aprovechen porque les queda también como una intervención, como que están participando en el curso activamente, etcétera, etcétera. Bien, creo que estamos acá en esta. Bien. Ahora vamos bueno, esta es con medida indirecta dentro de la propiedad también. Bueno, acá lo que tenemos, perdón, lo que tenemos es, bueno, básicamente tenemos acá una caja de medidor, que es el 1, caja de transformador el 2, gabinete para el ICP el 3, el 4 es un cubrecables, que todo lo tienen que haber visto, lo tienen que sacar este cubrecables. El 5 es una cámara de 60 por 60 con fondo, desnivel y desagüe a 10 centímetros de piedra partida. Bien, esto obviamente es porque así lo solicita UTE, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Es una camarita de 60 por 60 y abajo, miren esto, tiene fondo, a ver si puedo acercar un poquito. Tiene el fondo de piedra partida, justamente, ¿para qué les parece? Que puede ser que no es hormigón o que no es de otra cosa. ¿Por qué les parece que tiene el fondo con piedra? Para que no se acumule el agua. Tal cual, para que no se les llene de agua todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de más allá de que los cables están aislados y demás, no está bueno que esto sea una piscina, ¿verdad? Sobre todo Claro, porque es chiquita. Imagínense que llueve un poco y ya se debería llenar. Entonces, claro. justamente, como dice Luciano, es para que filtre el agua. Bien. Eh, bueno, bien. Y ahora, siguiendo esta misma línea, miren esto. Estábamos viendo, este era el medidor, ¿bien? Con su transformador, gabinete ICP, no sé qué, y ahora acá tenemos esta que es el de medida indirecta. Ay, está spoileando ahí. Este es el de medida que tenemos lo mismo, que es esto que estoy mostrando acá a la derecha, si se ve el cursor, que son esos como tres cubitos. Y a la izquierda tendremos un transformador, ¿bien? ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy en la presentación anteriormente, cuando solicitamos suministro y tiene que ser con medida indirecta, tendremos todo este elemento acá que se encargará de transformar la energía para después llevarla a nuestra instalación. Bien, eso en general se da en programas bastante grandes, con grandes requerimientos de energía. Y esta es mi última fotito. Acá tenemos, miren, esta es la de la izquierda, que yo estoy señalando con el lápiz, pero nadie lo ve, acá con el cursor. La de la izquierda es la subestación de UTE. Bien, acá está. Bueno,
acá tenemos la subestación de UTE, seguramente la tienen que haber visto. En algunas partes de Montevideo, sobre todo, que es lo que más conozco yo, seguramente en el interior se encuentren con algo más de este estilo. Bien. Acá tenemos, esta es la subestación de UTE y estas son las subestaciones aéreas que nombrábamos hoy. Bien. Yo me acuerdo básicamente porque vivía en Canelones y en Canelones encontrábamos de estas constantemente, ¿verdad? Y Ahora acá, ¿sí? en el interior son esas las que se ven. De estas que están, bueno, viste bien, ahí tenés para cazar una, ya tenés para ir a cazar una subestación y mandarla en el foro, porque estas imágenes, está bueno actualizarlas, así que nada, bienvenida a esa imagen de subestación aérea del interior, Lucía. ¿De dónde sos? De Rocha. Buenísimo, buenísimo, sí, si podés sacale, si podés sacale, Vale. así las vemos, me encantó. Sí, yo soy de Eh, Melo y también hay una en la esquina de mi casa, ¿no? buenísimo, bueno, José, también, de cacería. Todo el mundo decía que generaban cáncer, no sé, que estar muy cerca de ella no era saludable. No sé si es verdad o... Mm, cáncer yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, la Hay, verdad. hay toda una movida y digo, si ustedes buscan en internet lo van a encontrar de gente que dice que como es, los campos electromagnéticos Ah, pueden producir alteraciones en las personas. Y bueno, digo, no creo que en Uruguay haya esos extremos, pero en el mundo hay gente que se ha ido a vivir lejos de todo tipo de radiación, de ondas de televisión, de radio, no solo físicas, ¿no? Porque esto es algo físico y es real. Y bueno, evidencia científica no nos vamos a poder a discutir ahora en la clase si la tienen o no la tienen, seguramente hay estudios médicos al respecto, pero sí conozco casos de, no sé, te digo que se van a vivir a Siberia donde no tienen ni wifi ni nada, ¿no? Nada. Generarán su propia energía o no tendrán energía, no sé cómo es que vive, pero Sí, no nosotros sé si en ir a realidad vivir estamos... no sé si ir a vivir a Siberia, pero si tengo la opción de vivir abajo de una de esas o un poquito más lejos, capaz que la casa Bueno, te cambia un poquito el valor. hablando de lejos, después fíjense, caminen en el barrio y se van a dar cuenta que a no más de 2 o 3 cuadras de donde ustedes están, capaz que en el interior esto puede variar, pero a nivel urbano créanme que es así, porque claro, hay mucha carga, se van a encontrar con una subestación. En Montevideo de las aéreas las pueden encontrar en barrios más tipo Jardín, tipo Malvin, Buceo, Carrasco, y si no en zonas más urbanas como esta que seguramente es más una cosa céntrica, puede ser del Cordón o del Parque Rodó, van a encontrar este tipo, o bueno, esta es una histórica de UTE, ¿no? Con su tipografía histórica. Ahora van a ver que de pronto en un edificio nuevo es algo muy parecido, pero no está el cartelón de UTE, porque este padrón es propiedad de UTE, pero se van a encontrar con subestaciones, con estas puertas que están identificadas y dice subestación número tanto y cuánto en una planta baja de un edificio, en Positos, en el centro, pero vean acá, si los que están en Montevideo, fíjense que no más de 2 o 3 cuadras y barrios densamente poblados, alguna de estas van a encontrar. Busquen la que les toca, la que les toca a ustedes. bien. Bueno, nada, esto, por acá es la clase de hoy, no sé si quieren compartir algo más con respecto a esto que decía José, menos mal que estaba Mariela, yo desconozco totalmente no te acerques mucho tampoco, por las dudas, no queremos que de lejos, si sacás las fotos, sacalas de lejos, pero desconozco, sinceramente, el tema de los riesgos físicos a los que estamos sometidos en relación a la cercanía a los campos magnéticos. Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta y si alguno se cuelga también a buscar info, seguramente haya bastante, sí, como dice María, la investigación en este sentido, no solo por las subestaciones o por esto, sino también, no sé, pero ahora como que haciendo memoria me acordaba del tema de los celulares, todo eso también es como otro tema de, no está bueno tenerlos muy cerca todo el tiempo, bueno, en fin, si les copa también, nada, luego, después lo compartimos en alguna clase. Sí, si a uno se cuelga a investigar eso, sería buenísimo. ¿Tá? Bueno, al principio yo los libero por acá. No sé, Mariela, si tú querés comentar algo o le salió Eh, baratísima hoy. No, como primer pantallazo me parece que
está excelente, digo, porque realmente es como decía, esto es la apertura al módulo. Luego vamos a hacer lupa en muchísimos de los temas que se ha dado, o sea, en este gran pantallazo. Eh, Creo que a ustedes como arquitectos y futuros arquitectos y arquitectas en realidad manejan un lenguaje más visual y más gráfico, entonces ver un plano también es algo que me parece que les abre bastante la cabeza. Y bueno, relacionar lo que está dibujado en el plano, que es con esquemas y con símbolos que están normalizados, y después ver la realidad física del tamaño de esas cosas, también es otra cosa que les ayuda bastante a clarificar los temas. Yo ya abrí el hilo del mail de cacerías de CGP, o sea, suban las fotos. Esto es urbano, ¿no? Bueno, cuando van a tomar el ómnibus, cuando salen de la facultad, cuando están en su barrio, cuando van a hacer los mandados, bueno, van a ver que se van a encontrar permanentemente con estas cosas. Un gran, en una época, bueno, ahora está la telemedida, pero hubo en una época que hubo una gran campaña de UTE por sacar los medidores a la calle, medidores que estaban como inaccesibles, porque también vino una época, ¿no?, de poner rejas. Ahora para nosotros lo más común es tener rejas, pero créanme, Montevideo no era enrejado hace mucho tiempo, entonces era difícil que podían tomar consumo los toma consumo, que eran las personas que iban con sus aparatitos. Entonces hubo toda una movida de sacar los medidores a fachadas en esas cajas acrílicas. Mariano Arana era uno de los que decía que bueno, que eso aseaban la ciudad. Y si uno se pone a mirarlo con visión estética, se van a dar cuenta que dice, pa, qué cosa más fea esto que está acá en la fachada, pero pasamos por adelante y realmente, créanme, no los vemos, porque estamos tan acostumbrados a eso que no los vemos. Ahora se está cambiando a la medición inteligente, entonces esto implica tener una fibra óptica y que esto se pueda hacer remotamente. Entonces, específicamente capaz que no habría necesidad de esta campaña de poner los medidores, sobre todo en fachada. Sí, las instalaciones de enlace, lamentablemente eso está, esto va a estar siempre, o sea, todo, la CGP, lo que mostró Stephanie, eso va a estar y cuenta. Y es muy importante en el diseño porque UTE no permite, por ejemplo, tiene que estar en la fachada así, no permite que esté lateral, porque mañana el usuario pone una reja, entonces UTE no puede acceder a la instalación, y si hay un problema no puede accionar eso, tiene que andar pidiendo permiso, etcétera, etcétera. Después vamos a hilar fino, y vamos a entrar haciendo lupitas en cada uno de los aspectos, pero me parece que como gran parte aguas esto ha sido importante. No sé si alguno quiere plantear alguna duda, dejar alguna cosa como para No, yo analizar solo para la clase. quería saber a ver si es posible que el KDS no lo podamos tener para bicharlo ahí más a profundidad. Es la pregunta que nos hacen todos. No podemos realmente porque es un CAD de trabajo profesional y bueno, y además es un edificio, en este caso, que es un edificio real construido. A lo sumo lo que podemos ver es si algún Capaz, edificio que yo esté tratando de conseguir, capaz que la instalación eléctrica del aulario, voy a ver si creo que Octavio yo, la tiene, un edificio, ¿no?, que sea más O algo público y más que no sea... chico, ahí va, sí. Bueno, de hecho, los invito a ver en la carpeta bibliografía. En la carpeta bibliografía está el manual de Marquicio, por más que la simbología capaz que no es la de la última actualización de la norma, ahí hay un tema de cómo se grafica. Algún día, cuando tengamos tiempo, capaz que nos animamos a tener algún estudiante colaborador. Y bueno, a ese estudiante colaborador le vamos a encomendar hacer un CAD con la simbología, con los bloques, para que tengan para ustedes, eso digamos. está, A eso, ¿no? Bueno, si alguno se ofrece. no, pero eso estaría bueno tener cuando mostraban el CAD, las tablas con todos los símbolos. Bueno, vean que un proyecto de eléctrica, ¿no?, tiene una cantidad de piezas que son importantísimas. Bueno, todos los planos tienen referencias, no solo los planos de eléctrica, pero bueno, las piezas son las plantas, hay plantas de luces, hay plantas de luminarias, o sea, el tipo de luminaria que voy a poner, además de los centros, hay plantas de las líneas generales, como mostró Stephanie, de tensiones débiles, todas las piezas, ese esquema vertical que me parece que dentro de las cosas que para entender la instalación es de las primeras que uno mira, mira, esto sube acá, pum. El tema de las montantes, créanme, es algo que profesionalmente, con estudios profesionales, yo trabajo en instalaciones,
A veces no aparecen en los proyectos de arquitectura, entonces uno tiene que decir, bueno, acá necesito una montante, y va el proyecto, va y viene. Entonces ustedes tienen que tener incorporadas estas cosas. Físicamente, si yo, no sé, tengo una torre de viviendas, como se está construyendo mucho ahora en Montevideo, que tengo 25 pisos y 10 apartamentos por piso y tengo 250 apartamentos, yo a nivel de planta nivel 1 voy a tener 250 cañitos y una montante gigantesca, ¿no? Porque de cada medidor, de cada usuario, va a salir una canalización con un conductor que va a ir al tablero general de la vivienda tal. Entonces, ustedes empiezan a realmente a dibujar los calas, se van a dar cuenta que la montante esa es una cosa enorme, ¿no? Y tiene que estar en un lugar accesible, no puede estar metida accesible dentro de un apartamento, tiene que estar accesible en el pasillo, tiene que tener registros reglamentarios, entonces empieza a haber una serie de cosas que ustedes tienen que contemplar en el anteproyecto de eléctrica, porque realmente nosotros apuntamos a predimensionar y a dar el tema de instalaciones eléctricas desde el punto de vista de la arquitectura. La carpeta de bibliografía, no dejen de bicharla, hay audios, perdón, en podcast, que tienen audios con pequeños temas también, que los pueden escuchar y también les clarifica todo este asunto. Y bueno, obviamente los PDF de clase y los links que nosotros les proporcionamos. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta, Sí. porque ahora cada vez se está poniendo más de moda que las personas tengan autos eléctricos. Qué Y lindo tema. la otra vez yo pensaba las personas que cargan el auto en su propia vivienda, se les va, con esto de que hay un consumo, de que hay que a la UTE decirle, prever cuánto va a ser el consumo en la vivienda, es decir, cómo hacen las personas, tendrían que, Si hay que vos vas a, como, si vos vas a hay la que avisarle página a de UTE, UTE, digamos. creo que en UTE tienen una sección que se llama movilidad eléctrica, que incluso están, porque en autos eléctricos están los eléctricos 100% eléctricos, los eléctricos Los híbridos. enchufables, los híbridos, hay varios, uno dice autoeléctrico, pero en el paquete autoeléctrico hay varios. Por ejemplo, en una época los autos eléctricos eran más bien, los primeros que aparecieron eran híbridos, en realidad el motor a combustión generaba la energía eléctrica y había como dos motores que funcionaban a la vez. Ese es el primer coche eléctrico, eso existe hace mucho tiempo. Ahora están los 100% eléctricos, que son enchufables, entonces ahí aparece una instalación que yo la tengo que pedir a UTE, que UTE me va a dar a mí como una especie de servicio especial para ese auto, no es el servicio de la vivienda, y me va a pedir una serie de requerimientos. Y después están los eléctricos que no, ¿cómo es? Los híbridos además enchufables, o sea, pero creo que es movilidad eléctrica, yo te lo busco la página y para bichar y para comentar, pero sí. Eh, la verdad es que los autos eléctricos están acá y vinieron para quedarse por varios motivos. Movilidad eléctrica de UTE, dice, un compañero aportó en el chat. Y es algo ¿Ya que debe nosotros estar tenemos que aprender contemplado? a lidiar. ¿Ya estará Sí, allí, contemplado? La allí normativa está. para instalación en garage, en todo lo Allí está demás. cómo es que se instala ese cargador del auto eléctrico y qué tipo de toma, porque también hay diferentes tomas, no son los tomas de las cafeteras, de nuestra casa, son los tomas de tipo industrial. Lo que sí está, y es un debe, pero no es, ojo, no es Uruguay, es el mundo, es el riesgo eléctrico de las baterías de litio en cuanto a seguridad contra incendios, que es un tema que, bueno, que viene posterior en el curso, pero ya lo podemos empezar a fijar ahora. Incluso hay una noticia que yo se la puedo poner en el foro, hubo un incendio en España, no recuerdo en qué comunidad, donde fallecieron 2 bomberos. Se originó el incendio a partir de un accidente que tuvo un coche eléctrico al entrar al garage, que encendió la batería de litio y bueno, fue una desgracia, ¿no? Las baterías de litio en el momento que están en carga son las más peligrosas, por eso también hay dispositivos, no sé si vamos a hilar tan finos en el curso, pero se están instalando dispositivos que las sacan enseguida de carga. Cuando detecta un mínimo aumento de calor, las baja para que no se sigan cargando, porque son realmente cosas bastante peligrosas desde el punto de vista de la seguridad.
Pero lean ahí en movilidad eléctrica, que sí que está contemplado todo este tema de cómo se hace esa instalación para cargar el auto eléctrico. Porque es todo un tema y cada vez hay más y más y más, entonces ya como que uno teniendo, ya desde Es, cuando vas a diseñar una vivienda, desde el vamos, ya como pensar en eso también, ¿no? bueno, en edificios de vivienda se están haciendo, o sea, los nuevos edificios de vivienda incluyen puestos de carga de autos eléctricos, porque estoy hablando de vivienda colectiva, ¿no? Porque en vivienda individual tú gestionás eso ante UTE y sos tú solamente, pero en edificios de vivienda se está contemplando que haya puestos de carga de autos eléctricos. El tema es que en vivienda en altura, donde los garajes en general están en el subsuelo, si estamos hablando de un riesgo eléctrico en cuanto al comportamiento de las baterías, podría ser un gran problema desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, no tanto de la seguridad eléctrica. Sí se instalan dispositivos, como yo te decía, de baja de estos cargadores. Pero sí son temas a tener en cuenta, pues, como decís tú, de previsión de esto. Cada vez más, ¿no? Sí, El muchas futuro es gracias. eléctrico, decía UTE en el año 95. Miren que estamos en 2025 y todavía estamos en eso. Bueno, algo que capaz que Stephanie, digo, cuando mostró esa gráfica, ¿no? Que dijo que habían datos re interesantes en la gráfica de dónde estaban las fuentes de energía, o sea, en Uruguay, ¿no? Y cómo iban, se había consumido tal día y que en tal momento se había tenido que comprar Argentina en tal fecha. Uruguay tiene una matriz energética renovable que lo logró en una década. Y salvo en casos extremos, primero se van prendiendo las renovables, ¿no? La eólica, en el uso, ¿no? Fotovoltaica, eólica, hidráulica. Y bueno, cuando no da, o sea, en ese caso se evaluó que era mucho más conveniente económicamente comprar la energía excedente de Argentina que prender una central térmica acá por lo que es el costo del combustible fósil, ¿no? Y eso también UTE lo contempla, porque UTE a vos, independientemente de lo que haya tenido que hacer el día que hubo 45 grados por ola de calor y todo el mundo estaba con el aire acondicionado prendido, a vos te cobró lo mismo de energía eléctrica, ¿no? Lo que está tarifado, pero capaz que a UTE, empresa, le salió más caro ese día producir la energía eléctrica para satisfacer la demanda. Entonces es interesante ver en esa gráfica, bueno, cómo va tratando de ir subiendo cuando, ¿no? Cuando la demanda va subiendo, escalando en las fuentes de energía, desde las renovables más económicas hasta, bueno, las más caras. En ese caso le salió mejor comprar la energía argentina que de pronto prender una central este, que quemara combustible. Y nosotros exportamos también En algunos momentos sí, en algunos momentos se da al al- revés, a Brasil y Argentina. Exactamente, tenemos instalaciones de enlace con los países vecinos y en algunos momentos, así como nosotros en ese caso que se mostró en pantalla, se le compró a Argentina, a veces Argentina nos compra a nosotros o a Brasil, estamos todos como interconectados. A mí lo que ¿Que me tienes? llama un poco la Sí, atención en esto de la cacería fotográfica, ¿no? Que uno le llama atención, capaz que es una percepción, pero eh, en un momento se empezó a dar muchísimo más los paneles solares. Obviamente depende mucho de los barrios, la accesibilidad, se decía, no, te lo van a robar, hay lugares que sí, hay sí, sí. muchísimos que uno ve y también es algo como a considerar en las instalaciones porque depende de los techos, depende del acceso, depende de la seguridad, pero yo tengo, por ejemplo, familia en San Juan, Argentina, que es una provincia que tiene cierta característica porque le dicen los 360 días de sol y es como Ah, real, y ellos lo dan claro, como por obvio que hasta en las casas más humildes en realidad planifican tener un panel solar porque tienen todo el año mucho sol y en general abastecen un gran porcentaje del consumo eléctrico del día con los paneles solares. Claro, después a veces hubo momentos acá que te decían, no, te va a sobrar energía o te va a faltar y después calculás según los días nublados y en Montevideo que llueve todo el año, entonces es como que nuestro no sé si todavía asoleamiento. es un... Nuestro asoleamiento es bastante diferente, por ejemplo, cuando acá se empezó con el tema de energía solar térmica, o sea, no los paneles solares, pero para calentamiento de agua,
se hicieron, o sea, Facultad de Ingeniería hizo mapas solares de soleamiento en distintas épocas del año. Uruguay, aunque nosotros tengamos una impresión de estos nuestros cielos celestes despejados son hermosos, tiene bastante nubosidad. Capaz que no es, ahí en la provincia donde vive tu familia, seguramente es el extremo. Entonces, cuando se trajeron, o sea, cuando se normalizó acá ese uso, digo, evidentemente no es lo mismo que cuando vino el asesor de España a Uruguay con sus mapas de soleamiento de allá. También en Uruguay está normalizado el tema de la generación de energía por particulares, o sea, como dice Stephanie, la energía la hace la distribución UTE. Si yo en mi vivienda quiero poner paneles solares, UTE me instala un medidor de entrada y salida. Entonces, yo genero la energía, o sea, se la vendo a UTE y consumo energía de UTE. Y en esa lectura, UTE me cobra la diferencia, por decirlo de alguna manera. Pero yo no me estoy autoabasteciendo en realidad. Es como que yo estoy conectada a UTE y hay como un ida y vuelta. Evidentemente eso siempre va a quedar con saldo a favor para que yo le pague a UTE. Nunca voy a ser un proveedor, a menos que sea, no sé, una planta industrial, que capaz que ahí sí lo logro. Digo, si soy, no sé, alguna papelera que ellos generan energía a través de biomasa y bueno, tienen otros recursos. Digo, si soy un usuario común y corriente, probablemente, digo, gran parte la pueda cubrir con eso si no tengo muchas cargas eléctricas, pero siempre le voy a estar pagando un poquito. Digo, ahora, en edificios, por ejemplo, que tienen certificaciones tipo LEED o alguna de ese tipo, pueden llegar a ser importantes, como decís vos, estudiar estas instalaciones, ¿no? Hay edificios que tienen paneles solares y tienen una cantidad de cosas, paneles fotovoltaicos, y bueno, hay que ver, porque tienen que tener una orientación, no son como a mí me gusta, ¿no? Yo si lleno el edificio de paneles solares en vertical orientados al sur, igual, capaz que estoy haciendo un edificio muy lindo, pero que no me va a servir para nada eso. Tienen que tener cierta orientación.